Hola. Buenas tardes a todos y muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros en el Instituto Cervantes. En realidad, esta edición nueva de Tribunas de Hispanismo, bueno, no es nueva, lo que hemos hecho ha sido reformular un poco el nombre y básicamente el nombre, porque el concepto es el mismo, pero quizás lo ampliamos un poquito más o le damos una visión más interdisciplinar. Estoy hablando de estas sesiones que antes se llamaban Tribunas de Hispanismo y ahora vienen a denominarse Hispanismo en Acción. El espíritu es el mismo, es poder encontrarnos con personas, con expertos, con profesores, con hispanistas, desarrollar un poco el pensamiento crítico, explorar un poco el estado de la cuestión en lo que se refiere a la enseñanza de español en la India, a cuestiones propias del estudio de literatura y de otras disciplinas, porque consideramos que el hispanismo en el fondo es la mirada que se hace desde un lugar que no es España ni país hispanohablante, una mirada que se hace desde fuera, ¿no? Por eso también la pregunta de ¿el hispanismo se da en España o en otros países hispanohablantes? Es decir, ¿qué es el hispanismo, no? Bueno, por eso el hispanismo es esa mirada que se da desde fuera, pero esa mirada va más allá de estudios puramente filológicos, sino que abarcan cuestiones que tienen que ver como la práctica docente o cuestiones que tienen que ver quizás con interrelación entre disciplinas artísticas, ¿no? Siempre que se haga una unión, un link, pues ya podemos estar hablando de hispanismo, ¿no? Bueno, pues iniciamos hoy ese hispanismo en acción, que en principio se va a celebrar los últimos miércoles o los últimos jueves, las últimas semanas de cada mes. En principio la sesión de hoy se tenía que celebrar mañana, pero bueno, lo hemos adelantado a hoy, pero serán 4 sesiones durante este año y se celebrarán los últimos de cada 2 meses. Es decir, la siguiente, para aclarar este lío que estoy montando, la siguiente edición se va a celebrar en junio, ¿vale? El 25 de junio, efectivamente, gracias. Y aprovecho para decir, porque yo creo que este es buen momento, aprovecho para decir que la siguiente edición la queremos dedicar como homenaje a Mario Vargas Llosa. O sea que si entre el público hay alguna persona que haya trabajado sobre la obra, pues bien haciendo una especie de tesina o trabajo especializado o traducido o algo, pues por favor podéis escribirme directamente o escribir a Isabel Pérez, la gestora cultural, para comentarlo, porque estamos buscando personas especialistas, ¿no? Queremos que sea también una mesa redonda y contaremos, por supuesto, con alguna persona de la Embajada de Perú. Bueno, después de esta introducción sobre este concepto que no es nuevo, hispanismo en acción, quiero presentar aquí a unas personas que yo creo que todo el mundo conoce, porque son personas que han contribuido desde hace muchos años a la enseñanza de español, y si no es desde hace muchos años, pues su actuación, como es el caso de María Eugenia, la asesora, su actuación está dejando un impacto importante. Así que voy a presentar primero un poco, aunque quizás ellos puedan también, cuando tomen la palabra, pueden profundizar un poco más en su trayectoria. Aquí a mi lado está Villar del Catarama, que es una profesora que yo la conozco siempre en Delhi University, ¿no? Es decir, no ha estado en otras instituciones,
Brevemente estuve en Jamia, pero muy poco. Vale, pero la ubicamos en Delhi University. Actualmente es la jefa de todo el departamento de estudios de lenguas extranjeras, germánicos y romances. Ella va a aportar, bueno, todo el conocimiento que tiene después de tantísimos años, una evolución que ha habido, como se ve, la enseñanza de español, pero también puede aportar un conocimiento y una experiencia sobre una práctica que se puso en marcha hace unos años. Luego tenemos a Mayank Malik. Mayank Malik tiene también mucha experiencia en el campo de la enseñanza de español como lengua extranjera. Y es muy importante su presencia porque tiene que ver sobre todo con el contexto escolar. El contexto escolar, según entiendo yo, que tengo todavía muchísimo que aprender, es un contexto importante porque es un poco el germen del interés que puede generar el español, ¿no? Entonces Mayank Malik nos puede dar esa visión de qué está ocurriendo en los colegios y también en gran parte de la India, porque él trabaja en DPS, ¿no? Del Public School, Noida, pero tienes un conocimiento de lo que significa DPS, qué está pasando, ¿no? Y todas las ramificaciones que tiene en la India, ¿no? Gracias. Luego tenemos a María Eugenia. María Eugenia González Medina. María Eugenia la conocen todos porque ella es una persona que desde que está ocupando el cargo de asesora lingüística, asesora en la Embajada de España, ¿no es así? Asesora de educación, vale, perdón, asesora de educación en la Embajada de España. Desde que ocupa este cargo ha tenido una actividad muy importante con todos los profesores a los que se han acercado a ella para preguntar, para pedir información, y ella ha tenido también una actividad de acercarse a centros. En ese sentido, lo que tú estás percibiendo es importante, y no solo eso, sino también todas las políticas que estás llevando desde tu departamento, ¿no? Así que son 3 personas en 3 contextos diferentes, pero que pueden aportar una información para... Yo no llego a tener una foto fija de cómo estamos viviendo la formación y las necesidades del profesorado de español en India. No, es imposible tener una foto en un país tan extenso y tan diverso y tan complejo, ¿no? Desde el punto de vista de políticas de educación, pero sí pueden darnos una información para hacernos una idea, y sobre todo el objetivo de hoy es ver cuáles son los retos a los que nos enfrentamos, pero también ver algunos puntos de luz. Eso sería lo ideal, ¿no? No concluir con esto es tan difícil, esto es tan imposible, que bueno, que ya iremos viendo, ¿no? A nosotros, al Instituto Cervantes, nos ayuda muchísimo tener esa percepción para poder ayudar en la medida de lo posible, porque es una de nuestras misiones, ¿no? De nuestros puntos en la misión del Instituto. Bueno, paro de hablar, que ya he hablado demasiado. Diría, primero, lanzo una pregunta general. ¿Por qué pensáis que es importante hablar de formación de profesores en India? Gracias, María, para esta oportunidad de hablar sobre la formación. Y yo afortunadamente empecé a enseñar cuando ya
fue el mismo momento en que empezamos a hablar de la formación en la India. Fue en los años 89, fue en el año 89 que se hizo el primer congreso en la India sobre el tema de la formación. Y empezamos a hablar de la formación. Antes de esa fecha no se hablaba de la formación. Se pensaba que una persona que ha aprendido el español suficientemente bien puede ir a clase y empezar a dar clases de lengua o de literatura. Pero claro, gracias a los intercambios que tuvimos con profesores que vinieron de España y empezamos a hablar de los métodos, empezamos a hablar de los manuales que usamos en las clases y por lo tanto desde el principio yo he estado interesada en esa cuestión de qué significa dar clases y qué se necesita para dar clases de español. Simplemente el conocimiento o también hay que saber otras cosas o tener en cuenta otras cosas para poder ser buen profesor. Entonces yo creo que la formación es un tema muy importante para mí porque define cómo nos acercamos a los alumnos, define cómo nos comportamos, cómo llevamos nuestras clases y en ese sentido me parece muy importante. Y claro que hemos tenido varias, que voy a hablar más tarde si tocas, tenemos tiempo, sobre la experiencia que tuvimos un experimento en la Universidad de Delhi de un curso de formación para profesores y que tuvo mucho éxito, pero desgraciadamente no pudimos continuar por razones que también podemos hablar de eso. Voy a apagar. Vale. Igual voy a apagar. Bueno, así va. Gracias. Gracias, Lidia. Has mencionado algo que yo tenía aquí apuntado, pero lo has sacado y volveremos luego a ello. Y tiene que ver, yo creo que con la percepción que tienen los profesores de sentirse formados. Es decir, no, ya se sabe que es necesario, pero muchas veces para que uno continúe con la formación tiene que sentir que tiene que mejorar, ¿no? Yo creo que eso es importante. Así que luego volveremos a esa cuestión para hablar de competencias de los profesores y demás. Marian, te paso la pregunta que he hecho a Didier. ¿Estás de acuerdo en lo que ella ha dicho y sobre todo cuál es tu punto de vista desde tu contexto? ¿Por qué es importante hablar de formación? ¿En qué punto coincides con Didier o...? Sí, buenas a todos. Muchísimas gracias por invitarnos aquí primero. Y segundo, en mi opinión, es muy importante hablar de formación porque primero India es un país muy grande. Tenemos muchas personas cada día que quieren aprender español. Es la primera cosa. Segundo, hay muchas escuelas, colegios, universidades, institutos que quieren enseñar español a todo el mundo. Y no tenemos profesores. Muchas veces hay profesores que se estudian en un instituto y se empieza a enseñar en el mismo instituto. Eso pasa mucho y no hay una manera de verlo, cómo es la calidad del español que están enseñando, porque no hay intercambios entre institutos y colegios tampoco. Por eso, en mi opinión, es importante hablar de formación, porque es que, en mi opinión, nuestra meta es aumentar español en India, como la asociación también. Y para aumentar los docentes, tenemos que hacerlo y hablar de formación. En
mi opinión, solamente tenemos en Cervantes que se hace formación ahora. Antes que digo también tenemos 5 estudiantes de cada lengua y pero se han cerrado. Entonces hay muchas universidades que deben hacerlo y después puede ser en institutos también, sí, porque hay mucha demanda de español por eso. Muy bien. Gracias. Malik ha mencionado algo que yo creo que también está sobrevolando siempre y es que pensamos que la formación son cuestiones metodológicas básicamente, pero yo creo que hay que acompañar a los docentes a una actualización también lingüística, porque es necesario, ¿no? Con lo cual... Cada año hay más herramientas que este año. Claro. Y los profesores deben actualizar. Tiene que haber una actualización, ¿no? Tanto metodológica y también, bueno, no olvidar la parte más lingüística, pero sobre todo la metodológica, que es las herramientas básicas de un profesor. Muy bien, gracias. María Eugenia, ¿por qué es importante hablar de formación aquí en este país? Hola, buenas tardes a todos y en primer lugar muchísimas gracias por esta oportunidad y yo creo que está muy bien estos espacios de reflexión y de debate, ¿no? Para llegar, pues no sé, a algunos objetivos. Sería también muy importante pues que cada uno pudiera manifestar qué es lo que ocurre y qué es lo que piensa. A ver, la formación del profesorado es un hecho absolutamente necesario en cualquier materia, en cualquier país, en cualquier sistema educativo que se precie, que tiene determinada calidad o que busca esa calidad. Entonces, partiendo de esa base, yo creo que los países han avanzado mucho en líneas generales, pero concretamente aquí en India, ¿qué es lo que nos encontramos? Y concretamente en la enseñanza del español como lengua extranjera, que es realmente lo que nos une ahora mismo a todos los presentes. Yo, desde que he llegado aquí, sinceramente, sí que tengo como un análisis de la situación que seguramente que se puede enriquecer con las perspectivas de muchas más personas. Pero en la situación actual yo diría que analizando cuáles son las necesidades veo lo siguiente. Por una parte, el incremento de la necesidad del español por parte de alumnado de secundaria, de primaria y de universidades. Eso es un hecho. Es un hecho que cada vez aumenta más el alumnado que quiere como primera opción de lengua extranjera el español. Hasta ahora venía siendo el francés, el alemán, bueno, pues estamos notando un incremento en el español. No solamente los estudiantes, sino también las familias, que eso es muy importante, porque las familias tienen claro lo que quieren para sus hijos, qué oportunidades les puede ofrecer el español a nivel de trabajo o de estas cuestiones. Y para conseguir eso, ¿qué necesitamos? Necesitamos buenos profesores cualificados y acreditados de español. Entonces, ahí es donde yo creo que tendremos que hacer un gran esfuerzo. Por una parte, ya se ha dicho aquí, es la actualización metodológica y didáctica, es decir, el profesorado que está enseñando español le faltan herramientas muchas veces, le faltan recursos porque no tiene, o se atreve a enseñar con un nivel de español, bueno, pues B1, B2, en muchos casos, otras veces A2. Bueno, cuando hablo de niveles A1, A2 es conforme al marco común europeo. Entonces, esa es una realidad. La realidad número uno es que necesitamos actualizar la metodología y la didáctica del profesorado. Darle herramientas porque eso supone darle seguridad. Si un profesor se enfrenta a una clase con seguridad, con herramientas adecuadas, con una formación y una capacitación idónea, lo va a hacer muchísimo mejor que si entra en una clase sin saber exactamente cómo enfrentarse pues, a la enseñanza de la lengua extranjera. Esa es una realidad. Y la segunda realidad que yo creo es que, como la demanda está creciendo tanto, necesitamos muchos más profesores de español. Y ahí es donde viene la parte lingüística, es decir, tienen que estar bien formados en lo que es el idioma español para luego dar el siguiente paso de formación de profesorado con español. Solamente anecdóticamente quiero decir una cosa, y es que en España teníamos este problema también de formación del profesorado de inglés, porque la gente no sabía enseñar inglés. Y avanzó muchísimo y se dio pues un impulso bastante importante
cuando se formó al profesorado y sobre todo a nivel metodológico se habló de las 4 destrezas básicas, que es la lectura, la escritura, la comprensión verbal y la expresión y la producción oral. Las 4 destrezas que en todas las clases deberíamos llevar a cabo y que muchas veces no se llevan a cabo, se lleva un enfoque mucho más gramatical o más de pronunciación. Simplemente eso, hace referencia a esos dos aspectos, la necesidad de actualización, la necesidad de más profesores que enseñen inglés, español, inglés en España, español aquí, y más recursos libres, gratuitos, donde se puede entrar para descargar determinadas actividades que faciliten la labor del profesorado. Y luego hacer un acompañamiento que lo que llamamos nosotros es una formación permanente. Es decir, una vez que el profesor ya está formado, a lo largo de su carrera profesional, ir haciendo cursos de formación permanente para estar siempre actualizado. Gracias. A mí, con todo esto que estáis comentando y algo que a mí me ronda muchas veces en la cabeza es los profesores, no los que llevan muchísimo tiempo, sino esa gran cantidad de gente que se convierte en profesor porque hay demanda, porque es una manera de tener un empleo, de empezar a ganar dinero. Estos profesores sienten que les faltan herramientas o sienten que es algo importante para que ellos puedan desempeñar su trabajo. Es decir, dicho de otra manera, todos los profesores encuentran trabajo, ¿no? Cuando hay una demanda, esa se cubre, ¿no? Se está cubriendo en general. Lo que podemos pensar es que está fallando quizás un poco la calidad, ¿o no? Creo yo. A veces, depende, ¿no? A veces. Yo estoy pensando en colegios, por allí, en las academias, a eso. Claro, allí alguien está jugando un papel importante y es la propia institución. ¿Hasta qué punto la institución, digamos, tiene interés? Seguramente que tiene interés en que sus profesores sean los más competentes, pero lo que vengo a decir es que no hay una institución que diga que para ser profesor de un idioma y poder enseñar tiene que tener tal cualificación. No hay, me parece, porque eso sería relevante para que el propio profesor pueda sentir si se considera competente para poder dar clase. No sé si me he expresado o... Sí, puedo empezar. Sí. Yo creo que varía mucho y dependiendo del contexto hay muchísima diferencia. Por ejemplo, para dar clases en la universidad se necesita una licenciatura y eso también asegura que el alumno que da clases en un college, en la Universidad de Delhi, por ejemplo, tiene cierto nivel, ¿no? Que quizás no sea, a veces puede ser, es posible que no sea lo más perfecto, idóneo, pero por lo menos tiene la licenciatura. Pero si yo pienso, por ejemplo, en las academias, que están ahí simple por puro interés comercial. Ellos quieren pagar lo mínimo a los profesores para hacer la máxima ganancia, ¿no? Entonces, en ese sentido, ellos no se preocupan por la calidad o el nivel que tenga el profesor. Pero, claro, esas diferencias siempre van a existir, ¿no? Entre diferentes contextos. Y claro, que no vamos a pensar en lo peor y partir de ahí, ¿no? Porque siempre me acuerdo de una frase del profesor Kru, que fue una de las personas que nos ayudó con ese curso de formación que hicimos, que es un profesor de la Universidad de Viena, que decía que no hay malos profesores. No hay malos profesores. Los profesores no son malos.
es posible que no sepan o no tengan las herramientas que has mencionado, pero es cuestión de darles, ¿no? Esas herramientas, como ha dicho muy bien María Eugenia, y estoy de acuerdo con ella, tenemos que hacer posible una situación donde el profesor pueda sentirse con capacidad de ir a clase para hacer lo que tiene que hacer. Y en ese sentido, en la Universidad de Delhi, aunque no continuamos con este curso de formación, hacemos un taller de formación para los profesores todos los años al comienzo del curso, especialmente para los que van a dar clases de certificado y diploma en los colleges, y eso ayuda a las personas que empiezan, que por primera vez dan clases. Y también hemos tratado de crear una comunidad de profesores para que, eso es también muy importante, para que puedan hablar entre ellos de los problemas que enfrentan y encontrar soluciones para llevar a cabo. En las escuelas ya tenemos un curso que se llama BEd, Bachelor of Education, para otras asignaturas. Pero de las lenguas extranjeras no hay nada. Solamente creo que hay un alemán de IGNU, pero estuvo por Goethe. No estoy seguro de eso. Pero de español no quieren nada, solamente si tiene un DL A2 o B1 o B2 se puede enseñar. Claro. A ver, la situación en las universidades, la Universidad de Delhi, que la conozco, efectivamente ahí el rigor que se exige el rigor que tienen a la hora de selección y lo que se pide a los profesores es muy alto, desde una licenciatura y toda la experiencia y todo el trabajo que se hace desde el departamento para acoger a estos profesores. Eso es cierto. Yo estaba pensando cuando decía eso en el territorio gigante de la India, en muchos colegios que puede haber en el centro, donde dan clases de español, que son personas que hablan un poco de español y se ponen a dar clases, ¿no? Que eso es casi, esos son los que preocupan mucho porque están lejos para poder echarles una mano en definitiva, ¿no? Y si pensamos en competencias, a ver, si pensáramos en el diseño de un curso específico para dar esas herramientas de las que habláis que son necesarias, ¿qué tipo de conocimientos pensáis que podrían ser más relevantes? Es decir, estoy pensando, necesitamos reforzar cuestiones que tienen que ver como gestión del aula, para que las clases puedan ser, en el caso de que sean necesarias, que no lo sé, sean más dinámicas, con prácticas de trabajo en grupos, trabajo en parejas, es decir, unas competencias de poder llevar el aula, gestión del aula, o quizás unas competencias más concretas de cómo evaluar, qué significa la evaluación, saber hacer ítems básicos para poder plantear una evaluación que tenga relación con lo que se ha dado en el curso. Es decir, ese tipo de competencias necesitaríamos, o a lo mejor también cuestiones de la importancia del componente sociocultural o la inclusión de la tecnología de la información en las clases, si es necesario, porque a veces no es necesario, es decir, poner la tecnología por poner, yo creo que a veces no es necesario, pero ¿qué cuestiones consideráis que serían relevantes si pensáramos en un curso que pudieran hacer el máximo de docentes posibles?
sobre todo los que dan clases de español, pues desde personas en academias o en ciudades pequeñas, donde no hay mucho acceso, por ejemplo, a la formación que pueden tener en universidades como Delhi University o como JNU. ¿Qué pensáis? Bueno, gracias por esa pregunta. Yo creo que dependerá también un poco del el contexto y el tipo de aula y el nivel de educación. Quiero decir, si estamos en primaria, las competencias que puede tener un profesor, vamos a centrarnos, que está enseñando español como lengua extranjera, quizás sean unas. Si estamos pensando en secundaria podrían ser otras y desde luego en universidad pues también otras. Con respecto a la capacitación y la acreditación y la formación en general, yo creo que un profesor debe tener unas herramientas, todo profesor debe tener unas herramientas básicas, que es gestión del aula, por supuestísimo, luego control y desarrollo de las tecnologías. Ahora estamos inmersos con la inteligencia artificial y parece que es como un objetivo. Es que el objetivo no es la inteligencia artificial. El objetivo es enseñar español, pero podemos usar la inteligencia artificial. Es decir, lo que creo que un profesor no puede caer en el error de que el recurso que él utiliza para la enseñanza de una lengua, de una materia, sea el objetivo, el recurso metodológico o didáctico. El objetivo tiene que estar claro y es la enseñanza de los contenidos que queremos hacer o el desarrollo de las habilidades o actitudes que queremos conseguir en el alumno. Y para ello utilizamos recursos. Recursos que pueden ser relacionados con la inteligencia artificial, con las nuevas tecnologías, con simplemente un libro, una expresión. Es decir, ¿cómo hacemos eso? Pues a lo mejor por comunidades de aprendizaje, por proyectos educativos, utilizamos el debate, utilizamos la reflexión. Es decir, una cosa son los recursos que vamos a utilizar, cómo vamos a gestionar el aula, y otra cosa los objetivos. Esa diferencia me parece importante. Y ahora lo que me parece muy importante ya, independientemente de que el profesor domine la lengua, porque le da confianza, es que tú puedes enseñar algo si confías en que eres capaz de enseñar algo. Si tienes dudas, si tienes miedos, entonces es mucho más complicado. Pero el profesor ahora mismo debería tener una acreditación también de nuevas tecnologías o de recursos tecnológicos. Ya hemos comentado en algún otro foro que en Europa ya, aparte de los niveles de lengua A1, A2, B1, B2, también a nivel de metodología y de medios tecnológicos y digitales también se está dando una 1, una 2, una 3. Y luego gestión del aula, por supuesto, las relaciones interpersonales, por supuesto, todo lo que es lo social también. Y concretamente en la enseñanza de un idioma extranjero, yo es que creo fervientemente en las 4 destrezas básicas. Ser capaz de expresarse, de comprender, de escribir, una comprensión lectora. Entonces, ¿cómo ponemos en funcionamiento eso? Es lo que uno de los grandes retos, evidentemente, y en la India mucho más, que es muy grande. Pero bueno, vamos a ello, vamos a ello. Es que el problema es cuando yo hice mi formación, ya aquí en Cervantes y en España también, me ha enseñado cómo se enseñar 18 estudiantes. Pero cuando ya estoy en la clase, tengo 40. Y todo cambia por eso. Entonces, en mi opinión, debemos hacer cursos según los indios y con contextualización de India. Porque, ¿qué pasa? En mi opinión, cuando hay un curso que se forma, tiene un nivel global en perspectiva. Pero aquí, en India, las cosas cambian, en mi opinión. O sea, hay unos profesores de CBSE le van a dar o no sé, pero eso pasa conmigo. La verdad es que es una opinión y muy importante, porque yo he impartido también mucha formación y he ido a dar talleres de formación muy bonitos, lo digo entre comillas,
Pero me he presentado en el sitio y eran 100 alumnos, como ha pasado en unos cursos que daba el Instituto Cervantes por África. 100 alumnos. Entonces, ¿cómo hablas tú de gestión de clase? Es decir, todo el material que tú llevabas preparado en tus PowerPoints, pues tienes que reinventar. Igual que el uso de la tecnología, a lo que yo me he dedicado bastante. Yo llegaba a las clases y no había ni internet, no había absolutamente nada. Entonces, ¿qué sentido también? Es muy importante, pero hay que ver un poco el contexto, efectivamente. Por eso estáis aquí un poco para dar cuenta de esas cuestiones, ¿no? Recuerdo en plan anécdota que di un curso de cómo ser un tutor en línea, cómo montar un curso de tutor en línea, no había absolutamente nada y lo que hice, y lo recuerdo como una de mis mejores clases, fue dar a todos los grupos una cartulina muy grande y empecé diciendo, esta es vuestra pantalla de ordenador. ¿Cómo queréis que sea el curso, la plataforma de aprendizaje ideal? Estuvieron 2 horas y media trabajando y dije, es que primero hay que llegar al concepto, luego, es decir, si entiendes para qué quieres las cosas, luego se pueden implementar, ¿no? Es decir, hay que contextualizar mucho. Así que me parece muy, muy interesante esa... que la idealización en las cuestiones de metodología sirven pues para, bueno, para eso, para ser ideales, pero que luego hay que aterrizarlas. Lidia, ¿querías añadir algo? Sí, quería hablar de lo que ha dicho Mayanka es muy importante y lo que ha dicho María Eugenia también en cuanto a la formación y la gestión, las cosas centrales, ¿no? De qué tiene que hacer el profesor en la clase. Eso es importante. Pero yo creo que lo más importante para mí como profesora fue desde el principio, aunque no formalmente no he hecho ningún curso de formación porque no existía en esa época, pero dando clases ayudando a otros profesores, colegas y otros profesores en mi entorno, y yo creo que es reflexionar sobre el proceso de aprendizaje del alumno y que está, yo creo que muy vinculado con el contexto del que viene. Todo eso es lo que decimos, ¿no? Que si, por ejemplo, tiene luz en su casa o no tiene luz en su casa, o si tiene acceso al ordenador o no tiene acceso si no sabemos estas cosas básicas sobre el tipo de alumnado que tenemos y el proceso de aprendizaje del alumno y qué es lo que se necesita, entonces yo creo que eso es parte del reto que tiene el profesor en la India, ¿no? Aparte de los números. Y también en ese contexto, en la universidad también tenemos este problema, ¿no? Porque hay clases, hay más de 60 alumnos, este año hemos tenido 75, entonces, ¿cómo dar clases, no? O que hay que siempre, si no reflexionas, no encuentras soluciones, ¿no? Y yo creo que encontrar soluciones parte de la reflexión que hace el profesor, ¿no? Sobre la situación concreta que tiene delante de sí y cómo hay que buscar maneras para salir, ¿no? Inventar, innovar. Sí. Y estoy muy de acuerdo con María Eugenia que las herramientas en sí no tienen sentido si no se incorpora a lo que necesita, a las necesidades del alumno y también. Por ejemplo, yo también he dado clases en un colegio, ese fue uno de los primeros trabajos que hice. Durante 2 años estuve en Sardar Cathedral dando clases de español y es totalmente diferente, es muy diferente, aunque yo di 11 and 12, ¿no? En los últimos 2 años de CBS. Pero a los chiquitos de 10 años, Sí. solamente tiene media hora o Claro, 40 minutos y ya. Claro, es difícil. Yo creo que ahí el objetivo principal sería que
que tengan interés por la lengua, es decir, a través de juegos o de qué te gusta y vincularlo con el español, que siempre hay una manera, ¿verdad? Es que es muy complejo. Para que más tarde en su vida puedan aprender formalmente, más formalmente. O quieran seguir aprendiendo, ¿no? Muchas veces, María Eugenia, cuando tú estás comentando que lo importante son las 4 destrezas, efectivamente, porque son las que se necesitan para poder comunicarse, yo creo que eso, desde luego, es decir, no olvidar ninguna de ellas, pero sobre todo que estén integradas, ¿no? Que haya una integración de las 4 destrezas para lograr un fin, y es que se sepan comunicar realmente. Que cuando estabas poniendo el caso del inglés, es lo que pasaba, que todos los españoles habían aprendido durante muchos años, pero a la hora de comunicarse no era complejo, podían saber quizás mucho de gramática. El enfoque es muy importante, ¿no? Estamos hablando de un enfoque en el que todo se pone al servicio de que lo que aprenda el alumno sea para comunicarse realmente. Pero claro, aquí yo creo, a ver qué pensáis, que estamos hablando ahora de otra cosa. Si estamos hablando de enseñanza formal, habrá que enseñar también en función de lo que el propio sistema va a evaluar, creo yo. Es decir, por ejemplo, nosotros aquí en el Instituto Cervantes no tenemos esa consideración, no la tenemos que plantear porque ya viene dada por el propio sistema, el enfoque, cómo se evalúa, o tenemos los exámenes de simplemente tal, ¿no? Pero en un colegio donde hay un currículo que lo propone a alguien y que el examen va a ser de una manera, ese enfoque comunicativo pues a lo mejor es más complejo ponerlo en marcha, digamos, en las clases, ¿no? Es decir, ¿cómo está planteado? La evaluación final creo que determina cómo va a ser los contenidos y la manera de enseñar. ¿Qué pensáis? ¿Cómo es en vuestros contextos? Sí, eso es una cuestión muy importante porque en la Universidad de Delhi, cuando empezamos a utilizar el enfoque comunicativo, casi desde el principio cuando yo empecé a dar clases, pero los exámenes no correspondían a la forma en que dábamos las clases. Había como un desfase entre el examen final porque tenía una estructura muy rígida que no podíamos cambiar fácilmente, pero claro que nosotros en The University por lo menos damos las clases, las destrezas como vinculadas, relacionadas, no se dan por separado, no separamos. Y por lo tanto, ahora hemos hecho reformas en el sistema de evaluación y más o menos la evaluación corresponde con cómo están organizadas las clases. Eso está muy bien, que se consiga. Es que es fundamental, porque si no estamos hablando de dos realidades. Entonces, por ejemplo, todavía tenemos ciertos problemas de estructuras rígidas, pero por lo menos podemos decir expresión escrita, expresión oral, ¿no? Entonces, por lo menos podemos meter la mayor parte de cómo damos las clases entre estas dos cosas, ¿no? Y también después hacemos otro examen. ¿Y en tu contexto crees, Marian, que eso es una dificultad, un problema, un reto a superar? Porque estamos hablando de retos. Es que, ¿qué pasa? Tenemos examen de board de CBSE de 80% de puntos en examen de escritura. Que tiene cultura también, pero ¿qué pasa? Cuando un profesor se ve que un niño tiene que escribir 3 horas y lo que puede ser, él tiene que aprender más de escritura y menos de escuchar, oral y las otras cosas también.
Eso es el problema, sí. Pero los padres se preguntan, mi chavito ya está aprendiendo de 5 años, no puede hablar. ¿Por qué? Porque es que el currículum tenemos que tener 8% de puntos, tiene que escribir. Ujú. Por eso ya estamos enfocados en escribir más, en escritura, sí. Pero cuando dices que los padres o sea, los padres están demandando que los niños Debe hablar, sí. deben hablar, claro, Sí, eso está muy bien. Eso, sí. Eso no, está muy bien porque es una Sí, manera sí, sí. de forzar Sí. una maquinaria compleja, ¿no? Que tiene que ver con la institución, con el currículo, con los contenidos. Entonces hacemos, primeros 6 meses hacemos actividades, canciones, todo. Y los últimos 6 meses solamente dedicamos a los exámenes de board. Entonces, Se compensa. Sí, hacemos un equilibrio así. Ajá. Sí. Muy bien. Si pensáramos en contenidos concretos, ¿vale? Podemos poner una diapositiva. A ver, esto no lo he mandado, pero bueno, lo podemos ir viendo. He tomado, pero creo que me falta. No, esa no. He tomado unas competencias, no hay otro, solo hay una. Vale, ¿y un documento? ¿No hay un documento PDF? No pasa nada, lo voy a leer, no te preocupes. Sí, porque ellos tampoco lo conocen. No. Si yo, por ejemplo, os digo algunos temas generales, ¿cuáles pensáis que podrían ser relevantes? Bueno, gestión del aula, ya hemos visto que sí, desde luego, gestión del aula que tiene que ver con metodología, cuestiones de evaluación, ¿pensáis que es importante Muy importante. Yo creo que la evaluación es muy importante por todo lo que estábamos comentando. Es decir, No tiene ningún sentido que hagamos un proceso de enseñanza-aprendizaje que no esté pensando en la evaluación final, o que sea contradictorio o que no sea coherente. Entonces, la evaluación es muy importante y la formación del profesorado en evaluación súper importante. Yo creo que me gustaría decir algo que, por ejemplo, en la universidad es más fácil hacer cambios, ¿no? Que hemos hecho en Delhi University, por ejemplo. En los colegios es más difícil, creo, porque el cambiar algo a nivel de board no es fácil, ¿no? Quizás no podemos intervenir tan fácilmente. Entonces yo diría que es mejor intentar buscar maneras de, no sé, de manejar dentro de con estos problemas, en vez de pensar que necesitamos cambiar esto para poder hacer esto. Entonces yo creo que no pensemos que algo es imprescindible para que el aprendizaje sea idóneo, que podemos hacer cosas dentro de las restricciones que tenemos, podemos buscar salidas Para eso que hacemos en los colegios, ya hemos introducido examen de DEL escolar. Para que ellos, si tienen una meta, ellos van a aprender, van a hablar, van a escuchar, orar, todo. Así van a practicar porque tienen una meta. Vale, me parece muy interesante, es decir, no, pero luego, pero Isabel, da igual, luego volveremos a eso que tienes puesto, no pasa nada. El utilizar, por ejemplo, un sistema de evaluación que involucra un conocimiento de la lengua de una manera determinada, hace que la enseñanza tenga que ser también de otra manera, o sea que eso es interesante, pero es cierto lo que dice Villía, que introducirlo eso en la manera de enseñar, eso facilita, aunque luego por otra parte el sistema vaya por otro, pero no decir, bueno, como a mí solo me exigen que los alumnos sepan rellenar huecos, pues me dedico a eso, ¿no? Es decir, es uno. Estoy intentando también ver un poco soluciones. Uno,
adaptarnos a lo que tenemos, ¿no? Pero sin perder de vista, por ejemplo, oportunidades que podamos para que las clases no pierdan de vista el enfoque comunicativo, ¿no? Utilizando diferentes recursos, o, por ejemplo, los exámenes vale. Me parece muy, muy acertado. Y en un momento dado tú habías comentado la importancia de comunidades de aprendizaje, Mayan, porque yo estoy pensando que una manera importante de formación es a través de la observación docente, que es algo que en Delhi University hacéis, aunque luego nos cuentas esa experiencia que tuvisteis, pero las comunidades de práctica, las iniciativas de observación de clases, Eso sí, entre los profesores, algo aunque es que... poco difícil hacerlo en los colegios, pero sí 4 o 5 profesores pueden decidir que un día, no sé cómo, puede tener una videoconferencia, algo así, porque no estoy de acuerdo que se van a permitir ir a otra escuela para observar las clases, pero si hay intervención de la embajada o puede ser Cervantes, no sé quién, pero podemos escribir cartas a ellos que para un día en un mes o no sé, 6 meses, ellos pueden ver las clases, observar, contar, intercambiar ideas, algo así. Podemos empezarlo por los colegios, si hay 5 amigos que pueden hacerlo, que son profesores, y después podemos hacerlo, no sé si es posible hacerlo por cada, porque hay un programa así con Max Muller. Y también con el gobierno de Delhi, porque hay unos profesores de francés que se vienen a mi escuela, a mi colegio, para observar las clases. Sí, se vienen. Vale. No, pero fíjate que yo pensaba no tanto en entidades que observaban, sino entre los propios colegios y profesores, un poco para fomentar esa reflexión de cómo lo estamos haciendo dentro de nuestras posibilidades. Pero bueno, involucrar a más instituciones siempre, desde luego, siempre es positivo, vamos, y no tiene que ser solo la embajada o el Instituto Cervantes, sino universidades con más, ¿no? Eso sí que sería también bueno que toda vuestra experiencia la pudierais poner al servicio de otros. No, esa fue la idea del curso de formación que iniciamos en Eso es. Porque la necesidad surgió precisamente de esa necesidad de profesores en los colegios, ¿no? No era para formar a profesores para la universidad, sino para que estas personas formadas puedan ir a los colegios para empezar a dar clases. Y de hecho, todas las personas que hicieron el programa de formación con nosotros ahora están dando clases en los colegios y consiguieron trabajo gracias a este curso, ¿no? Entonces la idea es precisamente eso, ¿no? Si pueden haber, yo creo que lo que pasa bueno, es una cosa que es un reto, las distancias, por ejemplo, es un reto también para más colaboraciones de este tipo, ¿no? Pero por ejemplo, en el curso de doctorado de la Universidad de Delhi tenemos una asignatura sobre la metodología y una parte de la asignatura es observación de clase, ¿no? Ellos observan varias cosas, ¿no? No solamente a los alumnos, al profesor que está dando clases, a los otros alumnos, compañeros que están observando, todo eso, ¿no? Y después hacen análisis y una de las cosas que me parece que siempre ha funcionado en la Universidad de Delhi y que me parece que yo he aprendido mucho de eso personalmente, pero yo creo que otros también, que es trabajar en equipo. Y eso es muy importante, dar clases en equipo, compartir asignaturas, compartir todo, ¿no? Lo que hay, porque uno aprende de esa manera. Y es una manera también de observar lo que
respecto a esto una pequeña idea, que cada colegio es un mundo y cada universidad pues es otro mundo, pero lo que también se está haciendo a veces es la observación de un profesor a otro en el aula durante un poco de tiempo, no hace falta desplazarse, sino dentro del mismo centro, dentro de la misma escuela. Si hay dos profesores de español que están impartiendo español, pues se buscan 40 minutos, 50 minutos para observar al compañero y el otro compañero a uno mismo. Y luego se hace pues como una especie de trabajo en equipo, una reflexión, dónde te has sentido cómodo, dónde no, cómo podemos cambiar. Y a nivel de equipo eso está funcionando muy bien y no hace falta desplazarse, que eso aquí es muy complicado. Y con respecto a eso, solo una pequeña cosa, y es que a través del proyecto el intercambio virtual que estamos iniciando con escuelas de aquí de India y escuelas de España, donde Mayank también está participando y alguno de los profes que tenemos aquí también, al final eso es un recurso también muy maravilloso, porque los equipos de profesores se tienen que poner de acuerdo en elaborar actividades y los alumnos tanto de India como de España se están conociendo virtualmente, están colaborando, haciendo actividades, y también me parece que es una manera muy interesante de observar a otros profesionales en otro país que están impartiendo también una lengua extranjera, en ese caso inglés. El compromiso es que se hable un ratito en español y un ratito en inglés, con lo cual pues los alumnos también están desarrollando esas estrategias y los equipos de profesores yo creo que también, ¿no? Hay que trabajar con profesores de otros países y eso también es muy interesante. La verdad es que sí. Sí, sí. Es decir, que esa colaboración es como una solución a uno de los retos, ¿no? Muchas veces simplemente observando y observando, pero observando en general, me refiero, ¿no? Como es la actuación de otros y reflexionando luego sobre ello ya aprendes, ¿no? Y es una manera de aprender que según sea la persona es la que conviene, porque nadie te está enseñando, nadie te está diciendo lo que tienes que hacer, sino que es un aprendizaje que tiene una parte como muy íntima y con mucha reflexión, que dices, ¿no? Seguramente os habrá pasado que estáis en una clase de otros y hacen algo y dices, jo, a partir de ahora lo voy a hacer yo siempre porque me ha gustado, y esas prácticas las aplicas en tu clase. Así que eso me parece un recurso estupendo, que estamos hablando de colaboración en el propio colegio o con otros, o lo que estáis poniendo en marcha en la Universidad de Delhi con los profesores nuevos. Lo que pasa es que yo creo que cuando hablamos de observación de clases en la India, yo pienso, quizás no tenga razón, me van a corregir, yo creo que hay un cierto, hay una cierta actitud de antagonismo, ¿no? Que el profesor se siente como atacado, ¿no? Y eso no es la manera de llevar a cabo, ¿no? Yo creo que si lo vemos desde la perspectiva de lo que acabas de decir tú, que aprendemos, es como una relación de intimidad con otra persona que compartes, y hay cosas que aprender de todos, ¿no? De profesores que son mejores que nosotros y profesores que no son tan buenos como nosotros. Se aprende de todo. Se aprende de todo. Sí, es cierto, la parte de observación en general es algo también muy cultural. Yo creo en el mundo anglosajón, vamos, están como muy acostumbrados a las críticas. En España, porque sí, en España ha costado y cuesta todavía, pero bueno, sí, poco a poco, ¿no? Pero sí, ahora estábamos hablando un poco en general de cuando uno observa, es decir, cuando uno se mete en otra clase, no con la intención de observar, sino de pues esos encuentros que tenéis, ¿no? Me parecen muy buenos. Habría que fomentar esos encuentros entonces más con otras instituciones o con otros Nosotros colegios. tenemos un programa de este tipo con francés, el e-tandem program,
donde los estudiantes de francés están precisamente en esa reunión o tienen un contacto con un alumno de Francia y es media hora de conversación, 15 minutos en francés y 15 minutos en inglés. Vale. Y si podemos hacer algo parecido En universidades estaría genial. Estaría muy bien, estaría sí. muy bien porque Claro, y muchas veces yo creo, no sé qué os parece, que es cierto que llegar a acuerdos formales es complejo, pero muchas veces las cuestiones surgen, pues yo estoy dando clases en tal, pues yo en cual mi situación es esta, mis alumnos estarían encantados de poder ver, observar, pues un día nos conectamos por Teams y es lo que tú también decías, ¿no? Que Sí. muchas veces que hay que buscar soluciones más allá de ese constreñimiento en el que todo el mundo se encuentra en su propia institución, vamos, absolutamente en todas, ¿no? Entonces es una manera... la única diferencia que veo, María, en eso es que, por ejemplo, si es a través de una institución, se formaliza, ¿no? Sí. Entonces todo el mundo lo toma más en serio que si simplemente si fuera una actividad por mi propia cuenta, ¿no? Porque hemos intentado varias cosas de este tipo por nuestra propia cuenta y no nos sale, ¿no? Al final. Sí, no, yo lo decía de una manera de, Sí, de empezar, ¿no? desde cero De no hacer nada porque no se puede, pero sí, vale. Quedan 20 minutos. Entonces, Ligia, tú tienes en la cartera un proyecto que empezasteis en la Universidad de Delhi. Resume un poco quizás los puntos clave y de qué manera crees que la consecución de objetivos podría servir ahora tanto para tu contexto, pero a lo mejor un poco más allá. Y también es interesante ver los aspectos que consideras que fueron importantes para que al final eso no pudiera llevarse a cabo de manera, no sé, para que se pueda retomar o no sé. Mira, ya he hablado de cómo empezamos con esa idea, ¿no? Entonces voy a hablar un poco de las colaboraciones que tuvimos, ¿no? Con todos los centros culturales, como la Alianza Francesa, el Max Müller-Roben aquí en Delhi, el Instituto Cervantes no estaba formalmente, pero Aula Cervantes estaba Eva, ¿no? Y claro, el Instituto Italiano, el Camões, todos participaron en este proyecto, ¿no? Y empezó con un taller donde decidimos hacer bueno, era doble tarea, ¿no? De preparar un curso de formación y formar a los formadores, futuros formadores. Entonces, durante 1 año y medio, 2 años casi, un año hicimos varios talleres para preparar el currículum y el segundo año hicimos un proyecto piloto, ¿no? Como el primer año del curso, donde los futuros formadores eran los primeros alumnos, digamos. Y salió muy bien, duró como 6, 7 años y había 25 alumnos por año. Sí, 25 quiere decir 5 en francés, 5 en español, así, ¿no? 25. ¿Qué días No, haces? pero creo que en 2012 ya no pudimos continuar. El problema fue que al principio recibimos mucha ayuda de los centros culturales y, por ejemplo, la parte de observación, la parte práctica del curso, ¿no? La parte teórica no es difícil, ¿no? Porque es fácil de llevar a cabo, pero la parte práctica era muy, muy intensiva y no somos suficientes personas en la universidad para poder hacerlo. Entonces hicimos, por ejemplo, hacíamos 2 fines de semana intensivos, quiere decir que 7
7 horas el sábado y 7 horas el domingo. Era muy duro para todos, ¿no? Para los profesores, para los alumnos no tanto, porque ellos hacían el curso el año, pero para continuar con este ritmo fue muy difícil. Entonces, claro que en la universidad uno de los problemas es, no, problemas no debo usar esa palabra, pero una de las cosas es que no solamente estamos dando clases de lengua, tenemos que dar otras cosas también, ¿no? Y investigación, hacer nuestra propia investigación, supervisar a alumnos del doctorado, todo eso, ¿no? Entonces, estamos como muy divididos, ¿no? Y la formación realmente necesita un tipo de entrenamiento que es muy diferente de, por ejemplo, dar clases de literatura o hacer otras cosas. Entonces, este fue la razón por que tuvimos que no continuar con el programa. Y yo creo que la única manera en que podemos volver que estuvimos hablando el otro día, que había venido la directora del DAG a la universidad y ella me comentó sobre una posible colaboración con el departamento para ¿no? Formación. Entonces a mí me volvió los recuerdos de esos días tan realmente sí, fueron muy intensos y fueron muy también con mucha ilusión, ¿no? Porque fue algo nuevo, invertimos mucho tiempo. Tú también formabas parte de esas jornadas, ¿no? Sí, es que efectivamente, es que en la universidad estabais mezclando lo que es que estáis dando clase de teoría literaria y de repente también tenéis es que es muy complejo, pero para mí eso sería lo ideal. Ya sabemos que tenemos que salir de hoy un poco esperanzados, pero eso es el ideal y es un poco... No, yo siempre digo que en la India no tenemos el lujo de decir, yo voy a dar no sé qué, yo he hecho mi tesis sobre roabastos y nunca he enseñado, creo que solamente un año di un curso monográfico sobre roabastos. Es que no puedo, porque tengo que dar muchas cosas. Entonces somos ¿no? Jack of all trades, master of none, ¿no? Que no manejamos todo, pero no profundizamos en ninguno quizás, o profundizamos en todo. No, por supuesto, profundizáis muchísimo y profundizáis mucho, profundizáis muchísimo, pero esa es la esperanza, ¿no? De que tenemos que hacerlo, porque sería si no lo hacemos, ideal. no hay más personas que van a hacerlo. Efectivamente, sería lo ideal tener un curso de formación de profesores de idiomas en general, es cierto. Y algunas pistas para la formación en el contexto escolar. Quiero añadir algo. Sí. Que si hay un estudiante que quiere ser profesor, qué pasos tiene que hacerlo, tenemos que definirlo primero. Y después, si hay trabajo en las escuelas o colegios o no. Entonces, tenemos que hablar con las escuelas también, porque, por ejemplo, si hay un puesto de trabajo en un colegio, ¿y cuántos sí se reciben? 2 o 3, al máximo, unas veces. Entonces, si no tiene un candidato bueno, se pueden cerrar también, me han dicho. Entonces, en mi opinión, debemos hablar con las escuelas que ya tienen francés y alemán, que pueden empezar con español también. Porque hay mucha diferencia entre la cantidad de los colegios que se enseñan. Porque no hay suficientes profesores. Hay profesores de alemán y de francés, pero no hay de español. En mi opinión. No es necesariamente, no creo que esa es la razón. No, es que, ¿qué pasa? Si voy a dar unos números. En mi opinión ya tenemos casi 15.000 escuelas que enseñan francés en India. Y casi 3 o 4.000 que se enseñan alemán. Pero menos de 500 escuelas enseñan español. No creo que eso es simplemente porque no hay suficientes profesores. Es la situación, ¿no? La demanda. Y yo, por ejemplo, también,
algún trabajo en los colegios, entonces tengo unos contactos que ahora son directoras, ¿no?, de colegios. Y cuando me llaman es que solamente quieren profesores que pueden dar clases a tiempo parcial, ¿no? Y realmente no conviene a los alumnos, ¿no? Por eso no consiguen profesores tampoco. Y no, no es como una la demanda y lo que hay, ¿no? Entiendo que lo que dices es, claro, que lo que los colegios ofrecen a los profesores No es suficiente. no es suficiente, pero... ¿verdad? A ver, yo lo que creo, por ver un poco cuál es la situación, es que efectivamente la demanda de español está creciendo, pero está creciendo paulatinamente, es decir, no de repente todos los alumnos quieren español. Es cierto que se está promocionando mucho el español, pero no ya por nosotros, sino por las redes sociales, por la música, el teatro, los viajes. Europa atrae mucho y España también, la cultura, los países hispánicos atraen muchísimo y hay mucha relación comercial y económica. Entonces, es verdad que hay una demanda creciente del español, pero también es verdad que poco a poco hay que ir dando una respuesta a esa demanda y que ahora mismo profesorado de español bien formado y capacitado, pues es como uno de nuestros retos. Digo, de retos para las escuelas o para academias, todos, para todas las personas que están involucradas en la promoción del español. Es uno de los retos. Entonces, ¿cómo podemos acotar eso? Pues ya hemos dicho algunas cosas, ¿no? Cursos de formación, enseñanza de la lengua. Luego también el Ministerio de Educación de España está viendo la posibilidad, estamos trabajando en ello, de enviar profesorado de españoles, profesores españoles, aquí a enseñar. ¿Pero qué es lo que ocurre? Pues la situación es que el sueldo no les compensa, con lo cual el Ministerio se está planteando hacer un apoyo a nivel de salario, es decir, que una parte la asuma el Ministerio de Educación. Estamos trabajando en esa línea. Esa línea también es muy interesante. Esa línea está muy bien. ¿Y esa línea desde cuánto tiempo? Desde hace un mes o mes y medio estamos en después ello. de la visita de Sepie. Bueno, también ha influido, aunque la propuesta ya estaba desde antes. ¿Por qué? Pues porque tenemos, esto es otro ejemplo, en las escuelas del este, de los países del este, hay secciones bilingües de español. ¿Y qué es lo que ocurre? Un poco la misma situación, que esos gobiernos no pueden pagar el sueldo completo a esos profesores de español para que les merezca la pena desplazarse, y entonces el Ministerio asume una cantidad de ese sueldo. Entonces lo que estamos intentando es hacer algo similar aquí. Que salga o no salga, estamos trabajando en ello, pero me parece que es una buena idea, por lo menos como proyecto piloto, para ver si podría funcionar o no. Y luego, aparte de eso, pues hombre, las becas también han aumentado. En el año 23 se fueron 3 personas a España en verano, en el año 24, el año pasado, fueron 7, entre ellos Mayank, y este año llevan 12. Son 7 profesores y 5 alumnos de universidades del último curso que están aquí, algunos profesores de universidad cuyos alumnos se van ahora también en verano. Es decir, eso está muy bien. Yo creo que se están dando pequeños pasos. El proyecto Intercambio Virtual de verdad que es muy interesante. Este año tenemos 15 escuelas, pero si pudiésemos aumentar a más, yo creo que todo eso ayuda. Y luego ver la situación concreta. Yo creo que el programa de auxiliares bueno, también ese es ayuda el programa estrella. porque sí. al ir a España para estar una temporada mejoran mucho, y lo que tú decías al principio, que la persona que domina la materia que tiene que dar se siente más confiado, con más confianza en la clase, y eso ayuda mucho. También de becas de la Universidad de Salamanca también. Las becas de la Universidad de Salamanca. Te estás refiriendo al curso que se está haciendo en la Universidad de Salamanca a través del Instituto Cervantes con la Universidad de Heidelberg. Desde luego, eso, porque son programas como muy concretos, muy concentrados y nada, simplemente
pequeña reflexión. Nosotros nos estamos planteando a nivel global, porque cuando estamos hablando aquí, estamos hablando un poco, tu burbuja, diría, es una burbuja un poco de lujo. Tu situación, a ver, es decir, tienes a los profesores que dan clases de español, son profesores que están formados, son licenciados, es decir, en ese sentido, desde luego que hay mucho hueco de mejora, tú estarás pensando, pues, pero es una situación un poco ideal. Si pensamos, por ejemplo, en las situaciones de colegios, donde dan clases y donde, bueno, el profesor hace lo que puede con los recursos que puede en ese sentido, ¿no? Entonces, desde el Instituto Cervantes nos estábamos planteando la posibilidad de algo a gran escala, y para que sea algo a gran escala tendría que ser siempre a través del medio digital, es decir, virtual, con unos cursos que toquen unas competencias clave, orientados a que los alumnos al final puedan hablar, comunicarse en español. Junto a ello, un pequeño dossier, unos PDFs con documentación básica, ¿vale? Unos vídeos donde esas competencias claves se entiendan, es decir, facilitar la adquisición de esos conocimientos con vídeos donde el profesor te cuenta algo, ¿no? Y luego un apoyo en papel, en PDF, que reflexiona. Y unas actividades básicas que no exijan mucha tutorización, porque entonces no se puede hacer globalmente, porque necesitas a alguien, junto con unas clases en línea, con unos cursos que tenemos nosotros. Para llegar a eso necesitamos un partner, necesitamos una ayuda de alguien, porque si no es imposible. El Instituto Cervantes, pero si eso lo pudiéramos conseguir, es decir, esos materiales de calidad en vídeo, unos dosieres, unas actividades básicas para que el alumno compruebe si tiene los conocimientos de esos módulos, eso yo considero que sería una gran ayuda, porque puede llegar a muchos sitios de la India. ¿Cuál es vuestra opinión al respecto? ¿Podría ser una herramienta o...? Porque lo estamos planteando Sí, yo creo que sí. a gran escala, con la serie. Yo creo que sí, cualquier cosa que empecemos va a venir bien, ¿no? Porque, como tú dices, ¿no? Que quizás tenemos el lujo en la universidad, porque lo que pasa es que la Universidad de Delhi tiene esta manera en que el departamento controla las clases de certificado en los diferentes centros, ¿no? Quiere decir que los centros dependen, nosotros enviamos los profesores, nosotros decidimos el currículum, organizamos los exámenes, entonces hay como más interacción entre el departamento, y los profesores no se sienten Abandonados, abandonados. Claro. Eso. Y eso es lo que precisamente pasa en los colegios, porque imagínate que en un colegio hay un profesor, se siente solo, no sabe dónde ir, a quién recurrir, qué hacer si necesita algo, ¿no? Entonces yo creo que este tipo de unas cosas mínimas que podemos juntar para ofrecer, me parece que vendrá muy bien, ¿no? Habrá que, claro, buscar una plataforma para hacerlo, y nosotros podemos, mi departamento puede ayudar, colaborar, sí, podemos hablar de Claro, eso. yo creo que sí, involucraría a muchas entidades y a muchas personas, pero pues sería estupendo. Maya, ¿qué piensas? Sí, es mejor si no podemos llegar al estudiante, podemos llegar a su cama y enseñándole por De manera virtual, ¿no? Sí, entonces eso es. Porque en mi opinión ya tenemos varias frases y Goethe 13 o 14, algo así. Entonces ellos ya están haciendo los profesores, más profesores que nosotros. Entonces es que ahora la mejor manera puede ser dando las clases Vamos a ver si lo logramos. Estamos armando algunas cuestiones.
tenemos una encuesta que ha creado el departamento académico, una encuesta, digamos, orientada a ver las necesidades de formación, pensando en la formación que damos en el centro. Os la hemos pasado, os la pasaremos también a más profesores, un poco para que quizás en un primer momento hasta nos deis vuestro feedback si pensáis que faltan cosas o no faltan cosas para cuando se mande de manera más masiva, porque nos interesa ver bien cuál puede ser nuestro público y el público en general interesado en formación, bueno, tener un poco de feedback. Y María Eugenia, cuando has escrito algunas de las cuestiones que querías comentar, hablabas de cosas que se están poniendo en marcha a corto y medio plazo. ¿Puedes contarlas así nos enteramos todos? Bueno, yo creo que ya todos lo sabemos los que estamos aquí, pero las actuaciones que ya se están llevando a cabo son el proyecto de auxiliares con la exigencia del español, que a mí me parece que eso es algo muy importante, las becas, el proyecto virtual, y luego ya sabéis que en la red del Ministerio está un enlace para recursos para las clases de español, que es libre, gratuito, que se descarga todo en las plataformas y que se puede utilizar en las aulas como medio de apoyo, como materiales didácticos. Entonces todo eso ya está. Luego los retos, que era un poco, y lo dejo en un minutito solo, los retos es, en primer lugar, formación del profesorado a través de la red LPROF. Vamos a ver si somos capaces de seguir avanzando ahí, porque es una formación que ha dado muy buenos resultados en los países del este. En Filipinas lleva ya varios años y no está dando los resultados deseados, pero vamos a ver si aquí en India podría ser. Estamos en trabajo. Es el del Instituto Cervantes y el Ministerio de Educación. Vale, Conjuntos. te refieres a un profesor de alemán que se recicle a profesor de... Yo eso lo veo complicado. Lo veo complejo. Sí, podemos darle una vuelta porque hay que pensar exactamente cuál es la situación de India, cuál es la necesidad de India. Y entonces sería buenísimo, la verdad, pero claro, le podemos dar una vuelta porque hay un presupuesto que podría ser interesante. No, desde luego. Claro. Tendríamos primero, estábamos pendientes de saber, de contactar con alguien de educación aquí en la India. Sí, pero hay que darle la vuelta porque si un profesor que está impartiendo lengua y francés, ¿por qué razón iba a querer cambiar, aprender español y a darle? En otros países está ocurriendo porque a lo mejor baja rápidamente la demanda de alemán o de francés y todo el alumnado va a español. Entonces ahí sí que tiene un sentido porque hay como que reconvertir al profesorado que enseña alemán al español. Y es relativamente fácil dentro de lo que cabe. Pero a lo mejor aquí esa situación no se da o los horarios de las escuelas son muy intensos y muy extensos y a lo mejor hay que darle una vuelta. Sí, es un programa que hay que darle una vuelta antes de hay que darle una vuelta antes de hablar. Sí, pero bueno, es un reto que tenemos a ver cómo lo podemos trabajar. Ese sería uno, bueno, y luego todo el tema de las plataformas y todo lo que tenemos para seguir avanzando a través de plataformas virtuales. Vamos a ir cerrando, muchísimas gracias. Han salido temas ya que se escapaban un poco del propio objeto de la reunión, pero son interesantes. El tema de la inteligencia artificial, que nos toca ya a todos. Y nada, simplemente como reporte publicitario, momento publicitario, recordar que aquí en el Instituto Cervantes tenemos diferentes programas de formación de profesores. Uno es el EPELE, que se celebrará a finales de año, y vamos a intentar que este año se pueda impartir de manera bimodal, entendiendo bimodal como que es presencial, pero con personas que puedan seguirlo desde seguirlo y eso es, y participando, esa es la mejor palabra, efectivamente. Y por otra parte tenemos el seminario permanente, que es una variedad de diferentes cursos, 14, y se están celebrando en línea a lo largo del año. Y por otra parte siempre se celebra un curso de aproximadamente 55 horas, la formación inicial de profesores,
donde se pone un poco el foco en, en una manera de enseñar, pero que yo comparto también con Didier, que es que una cosa es lo que se puede hacer, lo que se hace en el Instituto Cervantes y el objetivo a lo mejor también de instituciones como universidades donde cursan estudios de filología, ¿no? Que es más complejo, ¿no? Pero bueno, tenemos este curso de formación de profesores y luego están también los cursos de colaboración a los que los hemos mencionado antes, ¿no? Los que ha mencionado Mayán, los cursos en colaboración con la Universidad de Salamanca, que ya solo, bueno, faltan 2 ediciones, una en Delhi y otra en Hyderabad, y yo creo que están completos, pero bueno, nunca se sabe. Así que eso lo vamos publicitando regularmente en nuestra newsletter, así que si estáis allí apuntados os llegará la información. Muchísimas gracias por vuestra atención, interés, y espero que alguna idea de estas que hemos dado puedan convertirse en realidad durante este año o el año que viene. Vamos a ver, muchísimas gracias a vosotros tres por